Entonces, arrancamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes estén viendo en diferido. Hoy, en esta hermosa mañana de martes 22 de abril, me voy a dar un lujo, me voy a dar un gustazo de entrevistar para este canal, para ustedes, por supuesto, a una persona que realmente lo conozco y no lo conozco. Es una cosa bastante rara, porque es una persona que me manda un mensaje por semana para preguntarme si tengo ganas de participar en un torneo. Eh, Conozco un poco su proyecto de lo que es la venta de paletas y artículos deportivos. Conozco, bueno, su faceta como organizador del ascenso de la JPP. Eh, y la verdad es que repasando un poco su historia, pues estuve leyendo de él, estuve mirando entrevistas, me parece una oportunidad excelente para este canal ver la óptica de una persona que literalmente tiene casi todas las ópticas cubiertas de lo que es el pádel como negocio, como deporte, desde la parte organizativa, desde muchos aspectos y aparte con el condimento de ser una persona que está bastante relacionada con los medios. Entonces también vamos a ir viendo un poquitito por ahí qué piensa él que estuvo pasando estos años con el pádel y si hay alguna clave de si fueron los medios en estas nuevas dimensiones de streaming y de YouTube y de toda la conexión por fuera de los medios tradicionales que le pudieron dar un impulso al pádel y estar hoy en donde está, digamos. Así que voy a darle la bienvenida al señor Uri. Yo, la verdad que tengo una contradicción con tu apellido. No sé si es Lesichik o Lesichik. Tampoco, ninguna de las ¿Cómo, dos. cómo se Lexiki, pronuncia? Lexiki. Lexic. Bien, ¿de qué origen es, No, Uri? Lexiki, te faltó una I al Lexiki. final. Ok. Lexiki, es de origen polaco. Polaco, mirá, tus viejos, tus abuelos, No, abuelos. Mis abuelos, viejos nacieron. abuelos. Sí, sí. Muy bien. Uri, bueno, mirá, nosotros organizamos las entrevistas muy simple, algo sencillo que nos da bastante resultado, que es que vamos de pasado, presente, futuro. Y la verdad que mirando tu historial de lo que pude encontrar en internet, me gustaría preguntarte, primero, para arrancar la entrevista, ¿cuál fue tu primer contacto con el pádel? O sea, ¿cuál fue? ¿Un amigo que te llamó? ¿Lo viste por algún lado? Mucha gente que me dice, yo jugaba al tenis y de repente apareció una cancha de pádel en el fondo y dije, ¿qué es esto? Y se metieron Mm. a jugar. ¿Cómo fue o cuál es tu primer recuerdo de haber tenido contacto con el pádel? Mi primer recuerdo tiene que ver con amigos que no están relacionados con el pádel desde ese momento. O sea, ellos me llamaron para jugar un partidito en el año 96. Yo entré tarde. Yo me perdí toda esa época de la moda de los 90. Mi primer partido lo jugué en 1996, que para los chicos que juegan ahora es la prehistoria, pero para nosotros que conocemos la historia del pádel es un poco tarde para haber empezado. Sí, Eh, un grupo de amigos que yo tenía, vamos a jugar al pádel, y yo había jugado mucho al tenis criollo, que es tenis con paleta, en el sí, con Club paleta Comunitario, dura, ¿no? Con paleta de madera. con paleta de madera con tarugos. Es casi un tenis, solo que saque, se pica la pelota para que suba en vez de arriba y se cuenta de a uno en vez de a 15. Ok. Eh, un deporte que en ese momento en el Club de Comunicaciones estaba Nito Brea, estaba el papá de Seba Nerone dando clase, estaba eh, eh, Mariano González, jugaba también en Criollo, Huguito Snag, un montón de profesionales del pádel. Marcelo Sabransky, que labura conmigo hace más Sí. de 10 años, era el mejor de la Argentina en tenis criollo, y después hace 30 años profe de pádel. Y bueno, dijo, si juego a la tenis criollo debo poder jugar al pádel. Tuve que adaptar un montón de cosas, pero ahí mis amigos no siguieron y a mí me enamoró de entrada. Me empecé a meter, a tomar la clase, a jugar en categorías bajas de lo que era Interclubes de Capital, de SCP de ese momento, que después se transformó en club y después desapareció. Y, y después en el año 2000 empezó a trabajar, ¿sí? Ok. Pero el primer contacto fue, vamos a jugar un partidito de pádel. ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿De eso? qué? Contame. Con la reja baja, aparte, me imagino, en esa época No, tenés no, 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 reja. Ah, no, ¿no no, llegaste a eso? no, no, no. Era la reja alta, pero Sí. sí creo que todavía no se podía volver a eso. Era justo unos años antes de la transición de que se pase a saque y voleo. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, yo, a ver, viendo también un poco y
poniéndolo en contexto, me imagino que te agarró, digamos, ¿qué edad tenías en ese momento? Eh, 96, 28 años. Digamos, vos ya estabas dentro de lo que era la carrera en los medios, vos sos periodista y licenciado en comunicación. Sí, correcto. Digamos, en ese mismo momento, primero, dentro de lo que es la licenciatura en comunicación y periodismo, había un montón de ramos para dedicarse. Ya la gente medianamente sabe que fuiste por el lado del deporte con el diario del lunes, pero ¿ya era tu intención empezar a arrancar por ese lado y el No, pádel para cayó? nada. Ah, vos, No, digamos, arrancaste eso para... es casi accidental. Mm, Yo estudio comunicación, más que nada por la pasión y la pulsión que tenía de escribir. En realidad quería volcarme más a la literatura y después el conflicto era cómo hago para aplicar eso a mi trabajo diario y trabajar de eso, entonces me transformé en vocación por periodismo. Yo nunca tuve la vocación por la primicia o por la carnicería del rating, ese tipo de cosas. Eh, no vengo de ese lado del periodismo, vengo por el lado más lírico, ¿sí? Me gustaba escribir, me gustaba expresar. Eh, y nada, los primeros 15 años en periodismo fueron política, cultura, música, economía, investigación periodística, investigación política, nada que ver con deporte. Y qué Lo más lindos años, ¿no? cercano, qué lindos años para hacer eso, sí, ¿no? Te claro, tocaron claro, los años re lo picantes. sí, total. Lo más cercano al periodismo deportivo fue un desarrollo que hicimos con un conocido periodista de fútbol, que es autor de libros de Maradona, que es Sergio Levinsky, que hicimos una serie de enciclopedias mundiales. Ni me Mirá. acuerdo en qué año, ni me acuerdo qué año. Bueno, pero eso fue lo más cercano que hice al deporte y después el resto, nada que ver, nada que ver. Cuando entro a trabajar con el pádel, de a poquito, eh, ese trabajo de difusión del pádel fue reemplazando a los otros trabajos periodísticos hasta que lo reemplazó definitivamente cuando estamos locales. Y Claro, bueno, y tiempo. podemos, o sea, yo, digamos, yo soy más chico que vos, por supuesto, digamos, hubo un momento, a todos nos ha pasado, la gente que viene más atrás que yo le pasó peor, pero a mí ya me agarró con la crisis del pádel, si así lo podemos llamar, donde realmente el pádel desaparece de la escena argentina, sobre todo porteña, más que argentina, porque en el interior se siguió jugando bastante, pero en lo que fue Capital Federal fue bastante violento cómo desaparecieron casi todos los clubes y quedó reducido a 10 clubes como mucho, eh, que era muy difícil encontrar información sobre el circuito, sobre los torneos, sobre los jugadores de afuera y sobre todo la época más prominente de Velasteguini y de Díaz jugando en esa racha de 15 años seguidos siendo número uno. Eras el único que digamos, aportabas un montón de información del exterior de lo que estaba pasando con el que era, no me acuerdo si era el Padel Pro Tour o el World Padel Tour en ese momento. Eh, eh, Esa proyección de comunicación internacional, vos la viviste previo a todo lo que fue el boom del streaming, el YouTube y todo eso. ¿Cómo hacías para Sí, comunicar, digamos, tenías, me imagino que el medio chico no es tan grande, mandabas emisarios, ¿cómo hacías? ¿Todo por teléfono? no, todo por teléfono y ya en ese momento empezaba, yo no me acuerdo si le dice Google Messenger, creo que el Messenger. Estábamos todo el día hablando con jugadores, cosa que hoy ya no hago porque tienen a millones de periodistas encima, entonces lo dejé en paz. Pero hablábamos con Vela, con Netone, con Mm. la calza, con la Perti, todo el tiempo. De hecho, cuando no publicábamos un resultado, me lo reclamaban porque los familiares lo querían ver. Claro. La contestación era muy, muy fuerte. Para que te des una idea, nosotros nacemos con el nombre Padel Center del año de junio de 2000, van a ser 25 años ahora dentro de poquito, y éramos el único medio. Claro, Hoy hay tal cual. miles, Sí, miles, y sí, todo el mundo festejo, cosa que celebro, porque también me saca presión, eh, pero en ese momento éramos unos y el contacto era con los jugadores. De hecho, en España, cuando vos le preguntabas a una federación, decían, no, los fines de semana no se trabaja. Por eso se no, actualiza el... Sí, sí. pero Así como lo escuchás. Y hoy es impensado, porque hoy no, las claro, grandes empresas que manejan la difusión del pádel trabajan 24 horas, 365 días del año y más también. claro, tal cual. Bueno, Bueno, la relevancia del pádel tomó dimensiones que
yo sinceramente no pensaba, de hecho, siempre, digamos, cuando empecé a jugar al pádel, eh, yo empecé cuando tenía 20 años, más o menos. En realidad yo jugaba al pádel en el 90 cuando era chico, y mi viejo me dejó de mandar porque el profesor que me daba clase a mí, la cancha cerró, el profesor se dedicó a otra cosa y nada, se acabó. Entonces tuve un año de instrucción y hasta los 15 años después con mis amigos, cuando no llegábamos a juntar los cinco para jugar al fútbol, nos íbamos a la cancha de pádel a paletear. Pero serio, serio, me lo empecé a tomar a los 20. Y lo que recuerdo era que en esa época era muy difícil, por ejemplo, si vos querías saber qué paleta estaba usando Díaz, qué paleta o por dónde iba, las nuevas técnicas o algo distinto, porque en un momento fueron 10 años que éramos los mismos todos los años, no entraba gente nueva, no había gente nueva, fue un parate importante. Bueno, Vos, después de haber pasado por el 90, esa época del 2000 al 2010 más o menos, que casi que no hubo mucho movimiento. ¿Eso cómo lo viviste? Y acá ya te quiero llevar a otro plano aparte de la parte de comunicación, pero a ver, ¿cómo lo viviste te reitero, yo no personalmente? viví lo de los 90 más como espectador de una publicidad de restaurante de Ale Lasagues en la tele, de ese de Sí, quién es. Eh, mi, mi primer torneo profesional, que tuve la suerte de ir a ver a Ale Lasagues, Rodi Gatti, que era un nacional contra Javier Lasagues y Claudio Auguste, habrá sido, partidas. sí, habrá sido en 97, 98. Es decir, yo no viví esa locura de los 90, esa me la contaron, después la fui viendo en videos. Yo me sentí que me quería poner la capa de superhéroe y ser el bombero de un deporte al que le habían soltado la mano. Como yo jugaba ya mucho, sabía que no era así. Yo sabía que no era así. Sabía que había mucho para. Y había muchos clubes acá. Había 50 clubes, había un montón de gente en el interior que jugaba, había un torneo de interclubes con muchísima gente jugando, había un circuito profesional con pocos jugadores, pero que después fue la base del circuito internacional, porque eran las estrellas que estaban acá y después se fueron a Europa. En ese momento estaban todos acá, Martín, que fue el primero que se fue, Vela, que fue el segundo, Nerone, Reca, Gravio, Mascalza, Poggi, Cristian Gutiérrez, estaban todos acá. Y, y es como vos decís, yo entré a trabajar en el año 2000 con el pádel y entre el 2000 y el 2000, por decir algo, 10, en los torneos profesionales que se hacían en la Argentina nos veíamos, nos conocíamos todos la cara de nombre y apellido. Sí, sí, y ¿Sí? algo que era Eso muy duró mucho llamado. tiempo. Sí, y algo que era re llamativo, que a mí me pasaba mi profesor Morgade, no sé si lo conoces, Hernán Morgade, Ah, Hernancito, vamos, claro. Claro, ahora jugué con está. él durante años en jugar, claro. Claro, Ahí bueno, en yo ahora soy el profe de escuela. Mira, Y él fue mi profesor y él me contaba, él me decía, no, pero, porque eh, para los que no saben, la gran mayoría de los profesores juegan circuitos, pero hay algunos circuitos que son locales y hay algunos circuitos que son a nivel nacional. Entonces, el circuito a nivel nacional tiene una estructura donde vos jugás solo el fin de semana, el circuito a nivel local se juega en realidad todas las semanas un partido o dos partidos dependiendo de la liga que esté jugando. Y yo me acuerdo de, claro, él me mencionaba, por supuesto que yo ya en ese momento al Bebe Augusta, a Nerone, a Reca, a Gatti, a todos yo ya los tenía de nombre, pero había algunos nombres que por ahí no resonaban tanto para quien no estaba muy metido dentro del circuito de pádel. Y siempre me contaba de un señor, un tal Gutiérrez, que era un tipo que la muñeca le giraba a 365 grados sin ningún tipo de miramiento. Y claro, viste, y él me decía, no, porque este fin de semana estoy seguro que pierdo porque juego contra Gutiérrez y chabón, no hay forma. Y un tipo súper entrenado, con un estado físico atlético divino, le pegaba la pelota guardavidas. como. Claro, no erraba una pelota, Hernán no erraba una pelota. Y yo decía, "Viste, si a este tipo no le puede ganar, el otro debe ser realmente bueno". Y claro, años después empiezo a ver los videos de Gutiérrez y claro, con razón, ¿cómo no vas a perder? Yo decía, hace parecer a todo el mundo como un muerto. Pero Bueno, estamos hablando de uno de los mejores jugadores, de uno de los 10 mejores jugadores de la historia en sí, derecha. sí, sí. A nivel lírico, o sea, te lo puedo discutir, a nivel lírico, sí. A nivel lírico, sí. Y en esa época. Pero si me lo pongo a pensar, yo no sé.
Igual, si después de haberlo visto jugando con Stupazuki, habiendo llegado a cosas también, no sé si lo dudo, no, no, era muy bueno, era Son muy discusiones de bueno, café, son discusiones de café, en realidad no hay que muy bueno. comparar, son todas superestrellas, hay Mm, que respetarlas, ponerlas en un pedestal y sí. agradecerles todo lo que nos hicieron vivir. En realidad Sí, es eso. porque, sí, Eso porque de Messi contra aparte, Maradona, Vela no, porque contra... aparte se bancaron la parada de que cuando nadie ponía plata en serio para que ellos jugaran, iban y jugaban igual y dejaron todo por un sueño y por un deporte y por hacer grande su propio deporte. Y gente como Nerone, que jugó hasta cuando pudo jugar y hasta que se sintió que podía seguir jugando, no se hizo multimillonario. El tipo, mucho de su carrera la hizo porque realmente ama lo que estaba haciendo. Y eso es súper valorable. Eso es súper valorable y le debemos un montón, eso es verdad. Pero a lo que iba era el tema de que era, entre comillas, simpático el hecho de que esas grandes estrellas estaban a 3 personas de distancia, 2 personas de distancia. Que un día, ponele, no te das cuenta y un domingo caías en un club y por ahí estaban jugando la final de la JPP 1000 y hoy Sí, ponele, tenés cola para entrar y ya es un show. bueno, era eh, peor que eso, Javier, era peor que eso. Los jugadores, que después fueron superestrellas, estaban contratados también por los clubes de Capital para jugar la primera de los interclubes. Entonces, para un club jugaban Recanerones, para otro club jugaba Maxi Lage, para otro club jugaba Cristian Gutiérrez, por dar ejemplo. Recanerones jugaban en Capital, los otros no, mm, los que acabo de decir. Entonces, ¿cuál era la crítica? Si la gente los tiene al alcance de la mano, porque va al club, entra y mientras se comen las facturas con el mate, los ve jugar, ¿por qué va a ir a pagar una entrada? Los jugadores no eran rockstars, como yo digo que son ahora, y esa transición se logró, como bien marcaste vos en la línea de tiempo, quizás de 2010 a la actualidad. La transición de persona que juega bien al pádel a rockstar extraterrestre, inalcanzable, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? Tendrá su cuota de presión para los jugadores, tendrá sus limitaciones para la gente que se quiere acercar, eh, lo bueno y lo malo. Pero la verdad es que es un hecho, no se puede discutir. Se mm. convirtieron en rockstars. Hoy, yo lo viví en Qatar, que tuve la suerte de viajar 2 veces a ver padre, un mundial y un Premier, y chiquitas con el pañuelo, la cara cubierta, al lado de la reja en la cancha auxiliar en el primer partido de Martín, gritando: Dineno, Dineno, foto, picture. Y yo digo: pará, dos chiquitas que por ahí tienen 16, 15 años, cataríes, le están pidiendo una foto a Martín Dineno, el Sí, pibito de no. 6. Una locura, una locura. Cuando ves eso, y ves lo que generan los jugadores en un estadio, ahora que hay decenas de miles de personas mirando, se espera que se bata el récord en Parque Roca con 16 personas, entendés la proyección del fenómeno, qué pasó. Y yo me siento parte del proceso, humildemente, creo que un granito chiquitito de arena aporté y siento alegría por eso. Bueno, pero eso es un montón, Uri. O sea, haber sido parte de un proceso en el que hoy, a nivel mundial, la verdad que es un reconocimiento que hay que hacerte porque, sinceramente, primero, creíste en un deporte en el que mucha gente dejó de creer como una forma de vida. Y pararse de la vereda de enfrente cuando todos están yendo para un lado y vos querés ir para el otro, eso ya es súper valorable. Y después, por otro lado, ver que muchos años después la historia te da la razón, de decir, no, loco, o sea, era más que una moda, esto era un deporte nuevo, que por supuesto no es argentino, pero bueno, la verdad es que lo argentinizamos un montón, y de hecho, Es súper. gran parte, claro, bueno, lo argentinizamos un montón, y sobre todo la gran mejora de la cancha de Blindex, que nace acá en Argentina, es lo que realmente hoy en día le da la posibilidad al deporte de ser un deporte televisado, y ni hablar de la incorporación de cámaras con mucha más definición, que es lo que termina de hacer que la visual a la hora de ver un partido de pádel en tu casa sea amena, que era lo que no pasaba por ahí anterior a las cámaras de alta definición. Eso por ahí pasaba. Pero haber sido parte de ese proceso, aunque sea desde el lado de la comunicación, que tampoco es poco, o de la difusión, y también, aparte, acercando cosas. Vos en un momento, y ahora quiero hablar de esta otra faceta tuya de empresario, eras una de las pocas personas en tu marca Padel Network, vamos a ir grande el escudo Padel Network,
Pero eras uno de los pocos que traías paletas importadas, para que al menos hubiese dentro de lo que era Capital Federal la posibilidad de que si vos querías salir de una paleta nacional, que no son malas, pero no tienen todas la misma calidad que si tienen una paleta hecha afuera. Y eso también es una apuesta. Y eso también es una propaganda, porque no es lo mismo que solo haya paletas nacionales a que vos, si te querés comprar una paleta que usa una persona del World Padel Tour, del Pro Padel Tour, de cualquiera de todas las ligas internacionales, quiera y pueda hacerlo. Esa impronta que le pusiste a Padel Network, de ser un lugar, de ser el refugio de quien quiere ir a comprar y abastecerse de todo de pádel. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? De cuando empezamos, las paletas en el año 2000 habían pasado a lo que era 34 milímetros en el borde y 32 en el centro, todavía no estaban en 38. Eran más o menos, todavía no eran tan lindas. En el 2003 me acuerdo haber estado en el monasterio, en el Club Benito Brega, en la prueba de las primeras Top Force de 38 milímetros, que las estaban probando los jugadores de Top Force. Uno era Fernando Poggi, que era, no sé si se acuerdan, caballo metros, pegado con un animal. El otro era Rodrigo Vide, hoy uno de los capitanes de la selección argentina y uno de los coaches conocidos, que en ese momento era jugador. Y ahí empiezan a ser muy atractivas las paletas. Entonces, mi idea del modelo de negocio, que al principio era yo voy a tener a Gatorade de sponsor y con eso voy a tener un medio de comunicación, nunca lo tuve a Gatorade, nunca hablé con Gatorade. Te mandamos un saludo a Gatorade. Un saludo a Gatorade que no sabe que existo, pero tomo Gatorade siempre. Gato Power, digo yo, porque nunca sabes si Power Gato es Power. Gato Power. 98 octavos, el asunto. Me empieza a hacer ruido esta idea de, pará, las paletas están buenísimas. En tenis vos podés elegir solamente la tensión de un encordado y no mucho más. Y qué marca querés usar. En el pádel podés elegir un montón de cosas más. Y en ese momento había 5 marcas. Imagínate ahora es una locura que nosotros solo tenemos 40 marcas y necesitamos haber 300, 400, que es una saturación de mercado, si querés después lo hablamos, que también es un exceso. Digo, visualicé desde lo que ves la pieza de mi hija, que era el estudio donde trabajaba yo, visualicé una pared llena de paletas, no sé qué decirte, lo vi. Dije, tenemos que hacer esto. Y empezamos muy de a poquito, con venta por internet, desde la salida del Corralito. El Corralito estábamos sumidos en el octavo infierno. Y en la salida del Corralito, al borde de haberme ido a vivir a otro país, llega esa devaluación que permite que vengan los turistas a comprar y pasan una cantidad de cosas. Y desde el 2002 al 2003 fue todo por internet, empiezo a recibir gente en mi casa, todavía hay gente que viene al local cuando dice, yo estuve en tu casa. Y en diciembre de 2003 abrimos el primero de los locales. Claro. Claro, la idea fue previa, o sea, me la imaginé, no sé qué decirte, Javier. No, ¿viste? Qué bueno estaría esto. Y uno tiene de esas ideas miles, y por ahí concretas una, por ahí ninguna en tu vida. Y bueno, sí, tal cual. Sí, hay veces que uno fantasea y por ahí no sabe si. Entonces yo quería tener una banda de rock también. No la tengo. Bueno, sí. En algún momento quise ser jugador de fútbol yo también, pero bueno, la historia me fue demostrando que no. No se puede. Pero esto salió, qué sé yo. Mal o bien salió. ¿Qué te iba a decir? Claro, y también me pongo a pensar, ¿no? Por supuesto, yo estoy en un momento de una etapa de emprendimiento y tengo todos los miedos del inicio, que no sé si te debes acordar, de esas sensaciones de fobia, de saltar al vacío, de ir dejando de a poco cosas seguras para ir hacia un lugar que por ahí no sabes a dónde va a llegar. Es muy complicado, pero no puedo dejar de pensar, y menos en este momento tan particular de la Argentina, que aparte de esto, conviviste, todo esto que estamos hablando, lo estás conviviendo dentro del ámbito de la República Argentina, que es un país bastante particular para hacer cualquier tipo de emprendimiento. Y mencionabas el corralito y se me viene a la cabeza las millones y millones de crisis que estuvimos pasando. Pero sí puedo notar que el crecimiento de la empresa fue continuo
y de a poquito, o sea, fuiste dando pasos a medida que lo fuiste viendo. Eh, ¿Cómo sentís que hoy, que ya, bueno, yo lo sé, pero vos tenés 2 locales, o no sé si tenés uno más, pero hasta donde yo Tres. sabía, 3 locales, ya con gente a cargo, digamos, un volumen de ventas bastante interesante, por supuesto, siempre se puede más, eso le damos la bienvenida a la suerte para que pase, pero ¿sentís que llegaste al lugar donde estabas o que todavía querés ir más arriba de lo que estás? En volumen de ventas, en volumen de exposición. Mirá, eh, el emprendimiento comercial en general, el emprendimiento comercial de pádel en particular, el emprendimiento comercial de pádel en Argentina en recontra particular, yo lo describiría como una montaña rusa. Vos no llegás a ningún lado, vos tenés que mantenerte con el cinturón de seguridad sin salir despedido. O sea, con eso estoy hecho. Yo a mi equipo le dije este año, de enero y febrero, el solo hecho de no haber tenido que cerrar en este momento ninguna de las 3 sucursales, no haber tenido que echar gente, ya es un éxito. Como está Bien. hoy, como está hoy la cuestión de pádel en el mundo, porque todos ven este resurgimiento del deporte, pero se olvidan de que el resurgimiento del deporte o el crecimiento desmedido del deporte que está pasando atrae muchos jugadores nuevos y genera mucha más competencia, y esa competencia, que a veces produce una saturación del mercado, produce una cantidad de problemas indeseados que terminan siendo contraproducentes, peligrosísimos. Entonces, el pádel está en su mejor momento histórico y el comercio del pádel en la Argentina está en su peor momento histórico, quizás después de Claro. la caída del año 2000, hasta el año 2000. Mm. Entonces, no llegué a ningún lado. Por suerte, me mantengo en lo que estoy haciendo, puedo seguir trabajando, puedo seguir difundiendo pádel, puedo seguir teniendo empleados y pagándoles el tiempo y haciendo algo que yo creo que es un Se te fue el audio. cambio. Sí, no sé si lo ¿Ahí me tapaste. escuchás? Ahí está, ¿No? tapaste con la mano el micrófono. Bueno, entonces, me parece que si tengo que describir Mm. éxito en este momento es no caer. Bueno, pero bueno, es Argentina. Yo vengo de familia de comerciantes y una frase muy parecida. Siempre se escucha que es el hecho de a veces salir empatado de ganar. O sea, no siempre, no siempre se le puede pedir a cómo está la economía argentina que siempre sea para arriba. Y es verdad que, como decís vos, a veces no, por lo menos haberse podido mantener ya es una ganancia. Y bueno, me quedan varias preguntas por hacerte. Y una chiquitita primero, después vamos a ir a un corte y así nos tomamos 5 y relajamos y después volvemos. Te quería preguntar por la marca de paletas. Uh-huh. Genetic y. ¿Es la misma marca de Genetic y Geo 6.1 o son dos marcas No, distintas? son dos marcas diferentes. Eso, digamos, ¿sos el dueño? Sí. Bien. La parte del desarrollo de las paletas, o sea, no, todavía no tuvimos la suerte de hablar con Agustín de Atila Padel, que nos contó un poquitito cómo fue el desarrollo desde el lado de la parte comercial y del producto, pero todavía no pudimos hablar con un fabricante de paletas, que es lo que quiero hablar yo, eh, desde la parte productiva, pero sí te quiero preguntar a vos. ¿Cómo estás vos involucrado en la parte del desarrollo de la paleta en sí? ¿Cuáles son, tomás las decisiones de los componentes, tomás las decisiones de los formatos, más allá de la estética? No, es elegir con qué fabricante querés trabajar. Los que no tenemos fábrica, Mm. eh, en algún momento fue con uno, ahora es con otro. Tenemos muy buena relación con todos los fabricantes de Argentina, es simplemente elegir y después, al conocer las posibilidades que te da hoy la fabricación de paletas, es elegir un molde, elegir un núcleo, elegir un exterior de carbono y pedirle la fabricación que vos quieres. Entonces el Mm. fabricante después cumple con el diseño que vos le pedís. El diseño gráfico, sí, lo trabajamos más juntos, pero después es una elección del abanico de material que hay. De todas maneras, al ser nosotros un modelo multimarca, eh, yo siempre tengo como relegadas son marcas que uno tiene para cuando un cliente te pide
una distribución exclusiva en una zona, o no sé, para cuestiones muy, muy puntuales, particulares, Mm. pero tratamos de no hacerlas competir mucho con las otras marcas, porque, otra vez, el modelo nuestro de negocio es el multimarca. Cuando la gente viene acá no le encajamos, genético, Mm. es una opción más. ¿Entendés? Entonces, es diferente al resto de los dueños de marcas. Nosotros tenemos un par de marcas por tal o cual cuestión, para determinados momentos, para determinados clientes. Pero son una o dos marcas más dentro de la oferta que tenemos. Ok, buenísimo, buenísimo. Y yo he usado Geo, te tengo que confesar que compré Mirá, una Geo, sí, la he usado, me gustó, creo que era la viejita, estamos hablando de la 3.2, una cosa así, blanca con el rayito en el medio. Muy linda paleta y la verdad es que la encontré, y te tengo que ser sincero, bastante similar a ciertas otras marcas, pero con una durabilidad bastante más alta. Como que las capas externas eran un poquito más duras y sobre todo la pintura no se cuarteó cuando la estaba usando, que eso sí me pasaba con otras paletas. Pero bueno, ahora ya me pasé el carbono, no, te estoy yo traicionando. también, no, yo Me también. pasé al De hecho, carbono. Genética ahora quedó como una marca solo de carbono y Geo Ah, solo de diferenciarlas un esa es poquito. la Sí. diferencia. ¿Qué carbono usan? ¿El Pero 3K, 2K? 3K. Es el mejor carbono, es más versátil de todo. mirá, mucha gente se confunde y es confuso y Mm, piensa que el más duro es el 24K y es al revés. El más duro es el 1K. O sea mm. que el 3K es el que le sigue al más duro, es Sí, el sí, más pero firme. tampoco puedes hacer una plancha de acero para que le peguen. Yo decía, Por eso, tengo un par nosotros distribuimos en nuestra marca, distribuimos la fibra de carbono, y una de las cosas que tenemos es que aparte vendemos para la parte de construcción. Y la fibra de 1K, cuando se mezcla con un tipo particular de resina, que no es la misma que usan las paletas de pádel, puede llegar a ser tan duro como el acero. Por eso se usa en construcción. Entonces es como, pues yo te la vendo mirá, para hacer una paleta, pero te va a quedar el diario del domingo. mirá, nosotros cuando viene la gente a probar las paletas locales, siempre les explicamos que la sensación de golpe de una paleta no la define ni el carbono ni el núcleo, es la combinación entre ambos. Entonces yo usé una paleta que tenía carbono K de Sioux, la Diablo K, y tenía un núcleo muy blando. Sí, el exterior era duro, un poquito más que las de 3K, pero tampoco es que no se puede usar. Entonces, cuando le ponen carbono muy duro, o hay una marca Akeron fabricada en España que hizo una Mm. paleta con 5 capas de carbono, eso sí, pero tiene el interior que es el más blando de todo lo que vas a encontrar en ¿Por qué tiene todo el un chicle? mercado. ¿Por qué tiene un chicle adentro? Porque para poder, Más, no, más para o menos. poder amortiguar, ¿cómo hace? No tiene Bueno, lógica. bueno, pero en la combinación está Sí. después el resultado, ¿no? Nunca van a ponerle un núcleo duro a una paleta con exterior duro Claro, porque sí, te cuento. Bueno, Uri, tenemos que hacer un corte, así que vamos a aprovechar para recargar el mate y en dale, 5 minutitos te mando el nuevo link. dale, ¿Listo? dale. Muchas gracias, ahí nos vemos. Ahí estamos. Bueno, estamos en la segunda parte acá con Uri, que nos está haciendo el aguante un martes a la mañana, que aparte me imagino que explotado el laburo hoy. Más o menos, bueno, va No, queriendo. no, sí, 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 sí. Eh, Fue una ah, especie de cresta. que hago, sí, vamos a meterle porque se me atrasa todo. Uri, no quería dejar de preguntarte, porque una de las facetas de todo lo que haces, es el tema del ascenso. Y sobre eso varias cuestiones, algunas que ya he escuchado, porque en el ascenso me imagino que habrás visto a lo mejor y lo peor que tiene el pádel argentino. Eh, pero ir un poquito para atrás y que me cuentes cómo fue, o sea, ¿desde cuándo vos estás organizando el ascenso, la parte de los torneos? 2007, lo desarrollé en 2007
son 18 años, van a ser 18 años en septiembre de este año. eh, y ahora que sabemos que tenemos conocidos en común, te voy a decir dónde nació la idea. En la No, puerta de Square de Maturín. me estás cargando. También, hasta que jugábamos con Juan Matré, con Caito Perilli, con Con Juan José Vázquez, Maté. de toda esa banda hermosa que pasábamos horas y horas hasta la madrugada, los martes y los jueves. Eh, Como jugador, yo sentía que no había nada que no fuera meterse en las qualis de las APP, que es la Sí, asociación antecesora de JDP, que en ese momento eran 60 puntos, que hoy sería 500 puntos. Entonces, si vos estabas, yo en ese momento entrenaba un montón con Nito y con algún otro, Punto mm, Peremillán, muchos Riveres, era más mucho se ve. joven, más flaco, más ágil, todo lo demás, y alguna bola más entraba que ahora. Entonces íbamos subiendo un poquito de nivel, y quería jugar algo más, no había nada, y ya desarrollar algo para Un, pu- nosotros. Y así un punto empezamos. medio, claro. Sí, así empezamos y son 18 años. Solo considero al ascenso un hijo. Mm. Le cambié los pañales, lo mandé al colegio, le enseñamos algunas cosas y creo que hoy está maduro. Y la verdad que, primero que está súper aceitado, o sea, yo jugué el ascenso cuando era más chico y ahora lo estoy volviendo a jugar de a poco, me estoy animando de vuelta, la verdad que no con buenos resultados, ya te habrás visto, pero lo que tiene de bueno es que es muy fácil inscribirse, a partir del año pasado ya empezó a haber una muy buena cantidad de torneos, antes era. Creo que si te perdías el de 50 de Ciudad Evita a principio de año, ya después, hasta junio, no volvías a tener uno. Y te quería consultar por eso, o sea, esta explosión de torneos de ascenso, ¿es por una cuestión de que vos viste que empezó a haber más demanda, los clubes están más receptivos a los torneos? Es todo una cinta de Moebius, es una retroalimentación. Mm, Yo durante muchos años tuve mucho cuidado de no saturar, porque vos tenés había menos jugadores y tenés el jugador que además de tener que hacer un desembolso, de clasificaciones, tiene el físico, lo tiene que cuidar y no se tiene que lesionar, eh, tiene los entrenamientos, tiene otros torneos, que nunca nadie jugó exclusivamente el ascenso, tiene los torneos de sus ligas locales, provinciales, o que sea. Entonces tratábamos de no hacerlo pegado, hacerlo cada 15 días, alternando puntajes. Y es cierto, vos tenías uno de lo que hoy sería 200 puntos hoy, dentro de 2 semanas el de 100, y por ahí tenés que esperar 2 semanas más para el otro puntaje. Después de la pandemia empezamos a ver que el número de jugadores inscritos subía exponencialmente. Uno de los primeros torneos, ya batimos un récord histórico que en su momento fue 42 parejas, eh, y metimos 54 en el club de San Fernando. Ya nos pareció que algo estaba cambiando, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? mm. Que surgieron un montón de clubes nuevos, con muchas canchas de vidrio, con muchas ganas de hacer cosas, de hacer torneos, algunos con necesidad, otros simplemente con ganas, eh, sin la necesidad comercial. Eh, y esa demanda nos animó a hacerlo más seguido, al punto de tener este año ya el calendario hasta junio inclusive, con torneos de 250 puntos simultáneos y a la semana siguiente uno de 100. Y así vamos alternando, con lo cual vos tenés un torneo para tu puntaje cada 2 semanas. Claro, tal cual. Como mínimo, si no jugás varios puntajes, ¿no? Si jugás el de 50, el de 100, el de 200, tenés todos los fines de semana. Todos los fines de Pero eso semana. tiene que ver con las ganas de los jugadores, y las ganas Mm. de los clubes. Pues si no está eso, no lo puedes hacer. Vos no puedes artificialmente forzar un calendario. Si no tenés los jugadores, No, no lo claro, puedes tal hacer. cual. Tal cual, sí, sí, la base de jugadores crece un montón. Mucho, bueno, mucho piberío también se nota en los torneos. Yo Mucho. fui a jugar el de Avellaneda de 100 y la verdad es que de hecho, me puse a hablar con el padre de uno de los chicos, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero creo que está para jugar ya la selección infantil, 13 años jugando uno de 100. Sí. Perdió, Y de, pobre, pero y de perdió 200 porque también, 13, 14 años. 13 y 14 años jugando el de 200 y el de 100. Por supuesto que medirse con una persona más grande, con una potencia distinta, le juega un poco en contra, pero ya vas viendo que hay pibes de 13, 14 años que dentro de 2, 3 años ya no los vas a poder ni agarrar, o sea, van a volar por las categorías intermedias a la primera.
porque a diferencia de la gama de jugadores o de las categorías de jugadores que hoy pueden tener entre los 35 y 40 años, que todavía siguen jugando, la gran mayoría de esos jugadores no se formaron pura y exclusivamente en el pádel, y estos jugadores sí, y eso es algo Sí, muy, muy, muy distinto. Vos ves que la fluidez de los movimientos, cómo se ubican en la cancha, les cuesta nada mejorar, nada les cuesta mejorar. Y creo que se viene una camada de jugadores súper interesante que va a ser muy picante el circuito nacional y eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. bueno, pero lo que creció es el número, pero no el fenómeno. El fenómeno este de los chicos talentosos jugando ascenso y mezclándose con ex profesionales, con profesionales ya desarrollados, lo tenemos en el comienzo. Lucho Capra, Juan Cruz Belvati, a los 15 años jugaban en ascenso. Mm. Sí, ¿Sí? bueno, Hoy son estrellas en Premier sí, Padre. Eh, y ellos pasaron por el circuito cuando eran menores. Hay una trilogía que nosotros siempre decimos para los chicos que están empezando, que ellos lo saben, porque además los profes de las muy buenas academias que hay en la Argentina se los dicen. El ascenso, los selectivos de menores de la APA y después otros puntajes de APP y entrenar. ¿Sí? mm, Con eso llegan a profesionales. Algunos llegarán antes, otros después, algunos llegarán más arriba, otros más abajo, pero esa es la formación del jugador argentino. Juegan ascensos, juegan los selectivos menores, que hubo ahora una etapa en Santa Fe que explotó de gente, pero no le puede faltar ninguna de esas patas, porque si vos le preguntás hoy a Tini Neno, que estuvo al borde de ser número uno del mundo, que es campeón del mundo, que es una de las superestrellas del pádel eh, reconocido en todo el planeta. ¿Cuál es una de las etapas que más recuerda? O a Franco Estupazú, o a Juan Tello, y te dicen el selectivo de menores, mm. por los viajes, por lo Sí, que pues la pasaban compartieron muy bien, compañeros, sí. exacto. Y es sumarle a la formación y a la competencia una vivencia personal que los enriquece como personas. Tendríamos que hacer el selectivo de mayores de 35. Un poquito más Claro, picante, por ahí con menos sano a nivel nutricional, pero, viste, el gordo, el gordo yendo a jugar al interior no me desagrada. está Eh, bueno. y decime, la articulación con el circuito ya de lo que serían los torneos de 500, 300, 800, 5000, eh, la haces con la JPP misma o con la federación? No, a JDP. Nosotros trabajamos casi adentro de JDP. De hecho, les hacemos una versión del ranking que, por más que ellos Mm, tienen en su ranking automático, nos piden que sigamos haciendo el nuestro, que es manual, al viejo estilo que tenía la app, mm, para tener un doble control. Estamos en contacto diario con la JDP, tanto para el armado del calendario, como para el ranking, como para corregir errores. A veces un compañero anota mal un jugador, se olvida el segundo nombre, pone mal el apellido, entonces queda duplicado en el ranking. Todo eso lo vemos todos los días. Estamos trabajando hombro con hombro con la JDP eh, y los jugadores son los mismos. Entonces es una selección natural. ¿Dónde sí, tiene que estar un jugador? Donde pueda. Donde pueda. Si a vos te va muy mal en el de 200, buscás el de 100. Si te fue muy bien el de 100, te pasaste y no podés jugar el de 100, tenés que jugar el de 200. Porque ya no te dejamos jugar el de 100 por una cuestión de categorización. claro. ¿Y cuándo juego el de 5000? Cuando vos te sientas apto y cuando ganes algunos partidos, si vas a la pre-quali y perdés 6-0, 6-0 en campeón de pareja, sabés que no es tu momento. Pero si empezaste a jugar el de 1000 puntos y entraste a cuadro, perdiste 7-6, 7-5, bueno, estás en tu momento. Es todo lo mismo. El ascenso, lo que tiene de bueno, creo que es su mayor riqueza, es que es parte del circuito. Es parte Tal del cual, circuito, solo que tal está cual. protegido. Está protegido. Si yo soy un jugador de 200 puntos, sé que no me vienen a jugar del 1 al 99. Entonces no voy a jugar contra Julián Leite, que es el uno de la Argentina hoy, Claro. pero está muy cerca. Nico de Marco, que hoy es 4 o 3, no me acuerdo, de la Argentina, hace 2 años ganaba torneos de 200 puntos. Era la superestrella del ascenso, junto con Igarate, Benítez Arrién y otros jugadores que no subieron como él. Pero no está tan lejos. Los jugadores que coquetean con pasarse, que están entre el 110 y el 95, por decir algo, que una semana puede, en otra semana, no sé, un Nacho Vega, un Nicolo Deiro, también Dística. Esos jugadores están ahí, van y vienen, Sí. no van a perder por paliza contra los 20 primeros. Van a perder y alguna vez van a ganar. Y un día se convierten en un Nico de Marco que pega el salto, o Mm, Thiago Mayerna, o claro. Agustín Ruiz.
o los Pichifilo, son todos pibes que eran del ascenso hace un ratito. Y si vos ves el A1 Padel o A1, como sea, lo que es el torneo de Fabri Pastor, está lleno de ex ascenso. Sí, 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 Lleno. tal cual, tal cual, tal cual, tal Ganó cual. Tal cual. Bueno, todos chicos. hace poquito le hicimos la entrevista a Franco Britos, que de hecho creo que el fin de semana pasado ganó el de 500, Francisco, Francisco, Francisco. Francisco. Que también viene del ascenso, hizo otra carrera y aparte, nada, tiene un muy buen ranking ya en el A1, está peleando para ver si entra un poquito más arriba, digamos, en los torneos, pero no dejo de pensar que entretenido que es. A mí una de las cosas que me gusta del ascenso eh, es que más allá de que por supuesto que vas a encontrarte con gente de tu categoría, a medida que vas avanzando en el torneo, te vas encontrando con gente que está un poco más dedicada o más preparada y cada tanto te aparecen algunos exjugadores que tienen un nivel muy alto en cuanto a la técnica, pero por ahí en cuanto a lo que es el físico ya no les gusta correr tanto. Y que esos encuentros, en los del 50, los del 100, los de 200, termina para ahí, bueno, uno por ahí con la cabeza ya más de adulto y no tan de pendejo calentón, empieza a entender que de esos encuentros uno se empieza a llevar muchas buenas experiencias ok, por esto es que no soy un jugador profesional, o sea, si le tengo que ganar a este señor y por ahí tal vez tenga alguna oportunidad. Y para los pibes que son chicos, esa pared que tienen que atravesar les representa como el objetivo, digamos, la manzana para poder ir a perseguir. Yo te voy Eh, perdón, para que te interrumpí. Yo te voy a no, no, nombrar tres casos de jugadores del ascenso que fueron ex profesionales y que eran los jugadores a vencer durante muchos años. Ahora dejaron de jugar por edad, obviamente. Diego Ciro fue y uno que sí, jugó muchos años de ascenso, fue ganador con Nico Camuriano, un zurdo súper potente que ahora da clase de México, creo. mm, Mariano González, el papá de Mati, que se transformó de. Antes Mati era el hijo de Mariano, Mariano es el papá de Mati. Eh, pero Mariano también jugó muchos años el ascenso. Y Fabián Chozas, que también se transformó en el papá de Alex, eh, exactamente. que durante muchos años fue y compitió muy bien. Maxi Pérez, un montón de ex profesionales. Cristian Cusilla está jugando ahora cada tanto. Alejandro Cortés jugó mucho ascenso también. Entonces, yo siempre digo, como característica principal del ascenso, es que es un entrecruzamiento zonal, regional y etario. Entonces vos te cruzás con gente de cualquier lado, porque vienen de otras provincias, no es tu liga local, y de repente tenés un pibito de 13 años que vos jugando con un señor de 50. Claro. Y hoy puede ganar el de 50, pasado mañana va a ganar el de 13, y eso es el ascenso, eso es la esencia y es lo que lo enriquece tanto. Sí, no, no, y aparte se están súper entretenidos. Y la verdad que la gente de los clubes, por lo menos a los clubes a los que fui yo, en Avellaneda, Ciudad Evita, el Círculo, la gente del Círculo que fue el último que fui a perderlo directamente, el del Círculo. eh, la verdad que te tratan súper bien. Y a mí hay algo que me fascina, no sé si coincidís conmigo, pero y yo mi formación fue en el fútbol, yo me formé en el futsal. Y cuando pasé el pádel, yo no entendía cómo la gente no insultaba en los partidos. Era algo que parecía, era como, ¿cómo no hay peleas al borde de la pelea física en la tribuna mientras estás jugando? Qué cosa rara. Y la verdad es que, bueno, ahora ya me parece súper natural. Y hasta me parece natural salir charlando y riéndome con mi rival. Sea amigo o no sea amigo. Por supuesto que hay partidos que son más calientes, partidos menos Hay de calientes. todo, y de Sí, todo. por supuesto. Y siempre lo va a haber porque la esencia deportiva también tiene un momento donde la adrenalina te llega al cerebro y no todo el mundo reacciona. Ni todos tienen la adultez para entender lo que te está pasando en el cerebro para saber que no es que le querés pegar, sino que estás caliente. Eh, pero no es el promedio, no es ni cerca del promedio, son incidentes súper aislados. Habré jugado en mi vida, no sé, 100 torneos, ponele para darte un número, y habré visto 5 peleas y de esas 5 graves, una. Que realmente vos decís, bueno, estos dos pibes están totalmente sacados, no entendieron nada y no los volví a ver nunca más en mi vida. O sea que me imagino que la sanción fue a nivel estratosférico.
Pero en el normal de las situaciones, sobre todo cuando no estás llegando a etapas de definición, que vos estás jugando las clasificaciones, lo que se ve es un clima de buena onda, de che, yo quiero jugar un buen partido de pádel, haceme correr, te voy a hacer correr, el que gana bien, el que pierde, bueno, se llevó, aprendió algo, si no, bueno, no aprendió, bueno, problema del otro, pero después salimos y el que te estaba mirando te invita a tomar algo, te quedas tomando una cerveza, no hay ese ánimo violento que sí tienen, no lo quiero poner al fútbol como que siempre es el deporte de violencia, pero bueno, en No, pero líneas se vive, es generales. cierto que se vive diferente. Hace 2 años yo iba a jugar en una cancha que armaba los lunes en la Chimenea de Avellaneda. Eh, Tuve la suerte de compartir cancha muchas veces con Perico Pérez, con Claudio Jacob, con exfutbolistas, eh, y ellos lo viven diferente. Entonces ya obviamente ya adoptaron las costumbres del pádel, pero hablan durante el punto y te picantean, y es diferente porque vienen del fútbol y fueron futbolistas profesionales y eso Sí. no lo van a cambiar. No, Y menos el ahora. pádel, no, Perico, no sabes lo que corre Perico Pérez. No para de correr, no para de correr, parece que estuviera en actividad. Eh, y el pádel en realidad es tipo del tenis en sentido reglamentario y de reglas, caballeros y de códigos, pero aún en el tenis, en el que se empezó jugando con ropa blanca y si traes ropa blanca y chomba no podías jugar, bueno, el pádel profesional al principio también era el mismo, y todos esos códigos caballerescos, casi medievales, que lo hacen eh, parecer como vos estás indicando, un deporte más tranquilo, también tenés un Rublev tirando la raqueta contra el piso volviéndoselo. Hoy Sí, en el sí, tenis. Y en el pádel también tenés, pero es cierto que son excepciones. sí, son Jugadores excepciones. Argentina, más ásperos, más de discutir los puntos, de robar una pelota, de decirte conmigo no podés, tirámela de vuelta que te la gano. Ese tipo de picanteos son los menos. En general, la gente quiere jugar un buen partido, ganarlo obviamente, pero es muy de caballeros, muy de Pero caballeros. también hay un ánimo, o sea, hay un ánimo de los jugadores. No, no me pasó en estos últimos años de ir a un torneo y que haya una discusión por ahí de ese tono de no me hables más o tratar. Porque también hay algo que es verdad y por ahí la gente no sabe. Si el rival te está haciendo sentir incómodo en el sentido de amenaza verbal o te está haciendo una agresión que vos sentís que te está agrediendo, vos vas al árbitro y le decís, Exacto. mirá, me está pasando esto, no me está dejando jugar tranquilo, cada vez que le pego me grita, cuando vamos a buscar la pelota en la red me está bardeando, el árbitro se te para al lado de la cancha, lo sanciona primero con yellow card, el primer warning, al segundo warning se va de la cancha, punto, se acabó. Vos te vas por un lado de la cancha, él se va por el otro y no te ves nunca más, listo. Eso el Advertencia, fútbol no lo tiene. puntos, hay una cantidad de cuestiones previstas en el reglamento para sancionar a un jugador que se vaya tranquilizando y después hay una situación adicional que es el árbitro, cuando termina el torneo y hubo incidentes, tiene que pasar un informe a la asociación evalúa, puede pedir un descargo al jugador y puede haber una sanción, puede haber suspensión. Entonces, todo eso protege eh, el clima de un torneo. Claro, pero No se puede el incidente en el momento, sí, ¿sí? sí. Un choque en la calle, ¿no? Vos no puedes evitar que los conductores te quieran pelear. Pero sí hay mecanismos para que no pase mayores, para evitar que vuelva a pasar y para que el jugador sienta que no pasa cualquier cosa. Y No, en pero, general, sí, pero lo bueno es que es sencillo activar el mecanismo. sí, Es tan simple como no entrar en discusiones estúpidas y salir y decirle, necesito que te pares al lado de la cancha y mires el partido. Si el tipo no baja el tono, está el árbitro ahí mirándolo y listo. Y no hay más nada que discutir. Eso es genial, eso es algo que en el fútbol no existe. después hay un Eh, recurso más genial, Javi, que es ya psicología pura, que sin el árbitro, el jugador agredido, picanteado o bardeado, no entrará en el mecanismo del otro y lo desarticula y lo neutraliza inmediatamente, automáticamente. Vos no te puedes pelear solo. Vos necesitas un contrincante. Si el otro no se quiere pelear, no te da bola y se da vuelta y sigue jugando y encima te hace puntos y sale y se toma un trago de agua y se seca y nunca registró que vos te querías pelear, te sentís un idiota. sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y más cuando la gente te está mirando. Así. Así que, y bueno, Uri, la verdad que
esta horita que me regalaste de tu tiempo es fantástica. Siento que podríamos estar hablando de chucherías de pádel Ay, millones de horas, años. Pero no quería dejar de preguntarte dos cositas para ir cerrando la entrevista. La primera es, se me pasó el tiempo hablando. Mirá, recién acabo de mirar la hora y dije, la verdad que se me pasó volando. Te pasa, quería, pasa. te quería preguntar, ¿cómo ves vos ahora ya saliendo un poco del ascenso y yendo a la Premier y a la A1 o el A1, como le quieran decir? eh, ¿Sentís, esta pregunta se le hice a varias personas, sentís que falta una articulación centralizada de los torneos para que las cosas estén un poco más prolijas? Teniendo en cuenta que este año volvió a pasar y volvió a haber un incidente entre jugadores y el torneo, que no es la primera vez, pero que el eco, o por lo menos la voz de los jugadores, tiene cierta lógica el reclamo que tuvieron. Y por otro lado, también esta cosa de que prendes la televisión y no sabes si están jugando en Francia, en Turquía, en Singapur, Rusia. No sabes si es a uno, no sabes. Bueno, por lo menos por la carpeta lo puedes distinguir, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento. Pero ¿sentís que todavía falta como una organización un poquito más global del pádel? Mira, ahí hay varios ejes. Primero, los conflictos que puedan eh, aparecer no van a desaparecer nunca, porque lo que para nosotros es diversión y para un chico de 14 años que va a una academia hoy es una carrera a futuro, eh, para ellos es un trabajo full time y viven de eso. Entonces, en cualquier trabajo, en cualquier relación, empresa y trabajador, hay tensiones laborales, hay reclamos. El problema es cuando se hace público y hoy con la cantidad de redes sociales que hay, se amplifica todo. Eh, y parece más grave de lo que es y se termina retroalimentando. Eso no va a desaparecer nunca. Yo he vivido en 2004 el primer conflicto que yo recuerdo, los jugadores no querían venir al mundial, si podía enero y hasta un día antes no venían y no venían el día, al final vinieron, pero se terminó arreglando. 2004, ¿sí? Estamos en Sí. 2025. Eso no va a desaparecer. Tuvieron conflicto eh, con la Federación Española, después lo tuvieron con el Pro Tour, después lo tuvieron con Copa del Tour, ahora lo tienen con Premier, y si el día de mañana es el Dair Tour, también van a tener conflicto con vos, porque hay una tensión entre trabajadores y empresarios. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra tensión que es la de los empresarios que quieren quedarse con, con el mejor padre. Entonces, lo tenía la Federación Española y se lo llevó Padel Pro Tour con la anuencia de los jugadores mismos que los fueron a buscar. Empresa que los conformó. Después fueron a buscar a Estrella Damm, formaron World Padel Tour y se los sacaron a Padel Pro Tour. Después fueron a la Federación Internacional de Padel, se unieron con Qatar Sports Investment, con Nasser Al-Khelaifi, que dueño de Paris Saint-Germain, que es el catarí hoy dueño del Premier Padel, y se lo sacaron con todo ese conflicto tremendo. Sí. Generó que haya dos circuitos paralelos, mismo año, cartas, documentos, eso fue tremendo, fue el peor de los conflictos, y se lo quedó Premier. Millonarios aparte hubo para los jugadores. Una O sea, locura, hermano. ¿eso se resolvió o sigue vigente? Y El año pasado ya fue todo Premier Padel, porque Qatar, eh, Premier Padel le compró a World Padel Tour la empresa. ok, Entonces se acabaron el reclamo. Son los ya no dueños hubo de más. todo. Aunque no hagan nada con la marca World Padel Tour, son los dueños de World Padel Tour. Lo compraron como debieron haber hecho desde el principio. El tema es que los jugadores se pasaron a Premier cuando todavía tenían contrato con World Padel Tour. Entonces se generó ese conflicto. En cuanto a orden institucional, este es el momento de mayor orden institucional de la historia del pádel profesional, porque es la primera vez en la historia que se mete la Federación Internacional de Pádel, que antes existía solo a nivel amateur. Hoy, el mejor pádel del mundo está gobernado por la Federación Internacional de Pádel. Entonces, no sé si puede existir un mayor orden a futuro que esto, más allá de las cosas buenas o malas que haga la parte empresarial, la pata empresarial de este emprendimiento que es Qatar Sports Investment. No nos olvidemos que la tercera pata dueña de Premier Padel son los jugadores mismos, la PPA, Claro. ¿sí? La Professional Padel Association,
es una pata de Premier, son dueños también. Entonces, ordenado está, pero vos tenés a los otros empresarios que quieren quedarse con eso y que estuvieron a punto y que no pudieron y ganó la pulseada más de una vez. Primer World del Tour, cuando Fabrice Pastor se lo quiso quedar, con un proyecto anterior a Taiwán, PT, que se llamaba IPT, International Padel Tour, y muchos jugadores firmaron con él, petearon con él, Claro, y al final no se puede. pudieron por consenso y terminaron sancionados por voto. Y ahora hay otros empresarios que quieren quedarse con el circuito, y lo tiene Premier Padel, y tiene un contrato firmado por muchos años, pero eso no va a evitar que otros empresarios hagan sus circuitos. Y eso es libertad de competencia. Y en cierto modo enriquece. Hay muchos jugadores que en Premier Padel no les iría bien y tienen A1 para seguir desarrollándose, viajando, demostrándose y tener sponsor. El caso emblemático es Aguirre Alfonso, que sí tenían un nivel nuevo para pasarse Premier y están ahí ahora peleando en Premier, que son la discusión mediática del momento. No, la discusión mediática del Si el helado no le da el cuero. Bueno, quiero ir a eso, pero me das un segundito que me estén tocando el timbre y me van a volver loco. ¿Sí? Vaya. Y sí, estábamos hablando del tema de Aguirre y Alfonso de la 1. Igual no quería dejar escapar y preguntarte en realidad, como en el tenis también pasa lo mismo, que es esta cosa de que al margen de que está el circuito del ATP a nivel global, después hay circuitos paralelos o torneos, digamos, que le sirve para la gente que está en ese borde entre el profesionalismo de elite y el profesionalismo un poquito más amateur, si así lo podemos llamar, que necesitan alguna fuente de ingresos y van a jugar esos circuitos. A mí me parece perfecto eso. Pero a lo que voy es, si yo lo veo desde afuera, está bien, uno metido adentro del pádel, entiende perfectamente el circuito, entiende lo que es un máster, un P1, un P2, entiende cómo es el camino. Pero si lo veo desde afuera, y tengo mucha gente que lo ve desde afuera y me viene a consultar a mí, digo, ¿no podríamos imitar un poco más? Está bien, hablar de nosotros, yo no me puedo incluir, pero ¿no ves que podemos ir hacia un modelo un poco más parecido al del tenis con circuitos Grand Slam, que haya 7, 8, 9, 10 Grand Slam y después los otros sean torneos un poco más regionales cerca de donde van a ser los Grand Slam? Marcando también temporadas, temporada de cancha rápida, temporada de cancha lenta, temporada outdoor, temporada indoor. Mirá, la FIP está intentando hacerlo. La FIP tiene los majors, como que se jugó ahora en Qatar, fue el primero, después tiene Roland Garros, Roma, que son los torneos que mayor premiación y puntaje dan en el año. En este momento tiene 4 en el calendario de este año. Eso es el equivalente a los Grand Slam de tenis. Después tienen los P1, y me causa mucha gracia el P2, pues en inglés es Pichu, que parece el nombre del perro, ¿viste? Pichu. El P1 y el Pichu, o el P1 y el P2, que son igualmente con los mismos jugadores profesionales. Ahora el P2 es justamente la manzana del conflicto porque los jugadores se negaron a ir a 2 de ellos, diciendo que no era la obligación del contrato, que todo lo que la gente ya sabe, que sería el menor de los torneos de Premier Padel. Pero la Federación Internacional de Padel también tiene los FIP Platinum, los FIP Gold, los FIP Silver, que son más o menos lo que vos estás diciendo. En cada país, en cada región, se hacen esos torneos que te dan puntos FIP, ¿sí? Que sería el equivalente al ascenso para los profesionales de ATP. Vos vas sumando puntitos. Y el día que te anotás a un P1, a un P2 o a un Major, si jugaste los FIP, no salís de la pre-quali, de cual 15 partidos, salís un poquito más adelante. Si es que te dio el juego, tenés un nivel como para jugar. No te olvides que un FIP Platinum lo juegan los mejores jugadores. Acá lo jugarían los mejores europeos. Si no es que puede jugar cualquiera. No, inclusive está la escala. Y con respecto a la gente que lo ve de afuera, yo creo que la gente es muy calificada. La gente seguidora del deporte está muy calificada, sobre todo ahora con la sobreinformación que hay con tantos medios, tantas redes. Hay que tener cuidado, chequear fuentes, ver de dónde uno se informa, pero la gente sabe todo. Es más, si entendés el torneo de fútbol argentino, entendés cualquier cosa. No, bueno, pero
Eh, Estamos en un momento de transición, diría el Chiqui Tapia. por eso. Estamos, Me estamos parece acá. que todo lo que yo acabo de contar, el muy nerd, el muy conocedor de padres, sabe saben cuánto reparten un P1, cuánto reparten un P2, quién está en el ranking, cuántos puntos gana, cuántos puntos pierde. La gente sabe todo, te digo, porque estamos en contacto con las redes todo el tiempo, y el usuario de padre es muy calificado, ve padre todo el tiempo. Hay gente que ve más padre que yo, que tengo tiempo, pero limitado, y hay gente que realmente lo ve hasta en el teléfono. Tengo un amigo que en medio de una cancha libre que organiza, mira el partido de padre en el teléfono, No, ¿entendés? No, sí, 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 gente que está muy loca más no. que yo. Sí, 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 te lo juro. Es un montón. Es un montón. He interrumpido reuniones importantes para mirar un punto decisivo, eso sí, lo debo admitir, pero no, claro, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Yo me fui de cumpleaños de mi esposa a un partido de torneo de pádel No. y sigo casado. Bueno, pero a ver, te imaginarás que en este hábitat que en el que estoy yo también comparto con una persona y tenemos las mismas fricciones. Pues, el pádel tiene unos horarios complicados al menos y sobre todo los fines de semana. Aparte todos los fines de semana es un horario distinto, no es como el fútbol que viste, el domingo se juega el fútbol a tal hora y siempre es a esa hora. Y es difícil mediarlo con una pareja. Pero bueno, no me quería dejar de ir tenemos 5 minutos más y bueno, vamos a pelarnos un rato. ¿Están o no están para premio? Para mí están, Alfonso Aguirre, sí, recontra vale, están. Para mí están, yo diría otra vez. no... O sea, sí te puedo decir que habiendo visto No, no, las actuaciones... ¿quién es el de recontra vale? Es uno de los relatores de básquet. Ah, Dice, vale, vale, recontra vale, recontra, vale. recontra, Eh, está, sí, recontra, para mí están. O recontra. sea, para mí lo No que está. les... A ver, el error me parece de la pelea esta en redes, de las listas del padre de Capsa Gracia, una Sí, la pelea gata al palo. totalmente inofensiva. Eh, es que decir que están para el padre es pensar si pueden ganarle a Coello Tapia. Claro, Hoy, te pueden ganar a Coello Tapia solamente Chimuche y Gatán. claro. O, Y o cuando Nieto, Chingote y Galán están derechos, no como el digo, domingo, el sábado pasado, porque. sí, o Stupa, o Coqui Nieto, es decir, Pineno, Paquito, qué sé yo, hay cuatro parejas que pueden ganar un partido, ¿sí? Pero los tipos son como Juan Ibera en su momento, ya hace 2 o 3 años, que son la jerarquía máxima, la autoridad máxima del padre. Entonces, Claro, para Alfonso Aguirre, le ganan a un montón de parejas de Premier, pasan una ronda, pueden pasar dos, en redes vas a escuchar perdieron contra cualquiera, el otro día perdieron contra los hermanos Deus de Portugal, que juegan una lo que fortuna, están jugando esos que dos fueron pibes estrellas en el son. Mundial. En el último Mundial fueron estrellas destacadas por todos los conocedores y especialistas del mundo. Entonces, hay que poner en perspectiva dónde están, contra quién están jugando y qué quiere decir que vos tengas el nivel para premio. Claro que tienen el nivel para premio. No tienen el nivel para ser hoy semifinalistas de Premier en un torneo en el Claro, que estén los cuartos finalistas. A lo mejor llegan, a lo mejor no, porque no son chiquitos, ¿sí? Son gente que empezó tarde la carrera en Premier, eh, pero es un placer verlos jugar, lo que producen, y creo que le hicieron un favor enorme a Premier, porque es la pareja que más expectativas genera de todas claro, las que están, a veces claro, claro, hasta el claro. número uno. La Es gente que está esperando se, a Alfonso Aguirre hasta para pelearse, es que se pero venía hablando respetémoslos. muchísimo del tema de los niveles de la uno y de la Premier, que a mí nunca me pareció una discusión válida, pero por una cuestión de que vos mirás la masa monetaria que tiene la uno con respecto a la Premier y el acceso a mejores entrenamientos, mejores instalaciones, mejor tipo de profesionales de acompañamiento de los profesionales, también hace mucho el rendimiento. Y por otro lado, las velocidades de la Premier son más altas, bastante más altas a la vista. Y a mí En la siempre, época, sí, yo siempre digo decime, lo mismo que cuando los superpibes se fueron, yo tuve la suerte, ya era grande para ver a los superpibes, puedo decir eso.
Esa famosa final, yo estaba en la cancha, en el Fabrizio Pastor, acá en el monasterio, estaba en la cancha y lo fui a ver, que fue Estupa Dineno contra Chingoto y Telo. Eh, y cuando Chingoto y Telo se van para Argentina, de Argentina para España a jugar y empezar a hacer el camino de la Premier, tardaron unos cuantos años en empezar a meterse en los cuadros de cosas. Y estábamos hablando de dos pibes que eran inagarrables a los 15 años. O sea, no sé cuánto te tenían, 17, 18 cuando se fueron, más o menos vos que tenés Sí, la data. sí, ¿Cuánto tenían? 21 y 18 cuando se fueron de acá, sí, Chingote y exacto, Telmo. sí, sí, Y eran chicos. cuando tenían 24, 25, ahí, que quien veía un poco más de pádel ya sabía que venían desde atrás y venían, y cada vez estaban un 16, te metían un 32 y ya después octavo, cuarto, semi. Y ya metían en semi. Y empezaban a meter en apuros a todo del 1 al 10. Pero se tomaron 3 años para adaptarse. Vos estás Yo pasando de un... me acuerdo, Javi, lo que festejamos, el primer Challenger que ganaron Dinero y Estupa, cuando llegaron a España, el Challenger, como en el tenis, como en el ascenso de la ATP, eran torneos de World del Tour más chicos, como hoy sería el P2 por ahí, pero con menos jugadores, no iban las superestrellas, y que hayan ganado un Challenger en ese momento era un logro enorme. Eh, Se dice más o menos, ya desde la época del World del Tour, que el jugador que quiera meterse en el circuito tiene que ir a entrenar con los que van a ser sus rivales por lo menos un año Claro, para, para captar esa velocidad de pelota, porque el juego lo conoce. Nadie puede decir que Gonzalo Alfonso no sabe jugar al pádel. Gonzalo Alfonso es una estrella con un talento extraordinario. Ahora está acostumbrado a una velocidad de pelota que no es la que va a recibir cuando le pega Arturo Pérez. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que jugar, tiene que pagar el derecho de piso, ¿sí? Por exactamente. eso te decía que la clave es la edad que tiene. Tanto el Torito como Gonza ya no son chicos que recién están empezando. Entonces hay que ver hasta dónde pueden llegar. Pero de ninguna manera se los puede negar. Hay que respetar a los jugadores. Vos que sos jugador, yo que soy, fui, no sé, o casi jugador, vos sabés lo que cuesta jugar a un nivel aceptable y lo que cuesta ganar un partido. Ahora pensá en lo que cuesta ganar 2 partidos. Ahora pensá en lo que cuesta ganar mañana también. De llegar a la final del torneo, vos dijiste el último jugaste el de 50 puntos. Bueno, eso extrapolalo al de 100. Después al de 200. Ganar uno de 200. Mira, Nico de Marco ganó 4 o 5 seguidos y ahora ganó uno de 5.000. Ahí está, vale. Gracias, mil gracias. La de formación profesional. Siempre Típica, chequear. típica, típica. Dice, completando el concepto de lo que estábamos diciendo antes, respeten a los jugadores. Es muy difícil, es muy difícil. Estamos hablando de la elite, es una pirámide, es un embudo esto. Ellos están muy arriba comparado con nosotros, es otro deporte, ¿sí? Así como sostengo el respeten a los artistas, te puede gustar un artista o no, pero es muy difícil, es muy difícil. Respeten. Cuando publiquen en redes sociales, sean respetuosos. No digan, este salame no está para estar. No, no, me gusta más tal jugador, tal otro, contra este puede ganar, puede perder, pero respeten. Es muy difícil, es mucho el esfuerzo que hacen. Sí, no, ya. Bueno, ahí también juega mucho el existencialismo argentino. Esa cosa, ¿viste? Todo o nada. Son de esos deportes donde a veces que perder también es ganar y si la gente no lo entiende eso. Vos perdés, ponele a yo, Javier Dair, número 600.000 de Argentina. De repente me voy a jugar un torneo del 100 y no sé, por esa casualidad de la vida me toca jugar con el número 200. Y ya haber jugado con el número 200 ya es ganar para mí, porque Claro, vengo desde el culo de la fila de gente que quiere jugar con ese pibe que ni siquiera es, que pretende ganarle. Ya el hecho de haber llegado a una instancia donde se cruza con ese ranking, ya es haber ganado el torneo para mira, uno. Y no lo entienden, ¿eh? La verdad que la gente sí, esto no lo entiende. a muchos chicos que están empezando en el ascenso y la verdad que les va a ir bien, le digo, vos apostá, tu primer objetivo tiene que ser llegar a semifinal. ¿Por qué? Porque vas a jugar arbitrado. Es una experiencia nueva para vos. Con un juez cantándote los puntos, mirándote los tantos, no tenés que discutir vos. Nunca jugaste arbitral. Apostá a que tu primera zanahoria sea llegar a una serie. Y ahí vas a empezar a acostumbrar. Después a una final. Después ganar. Y es una carrera muy larga. Por eso, Claro. ¿sí?
tengan en cuenta que para llegar ahí, a donde están Alfonso Aguirre, que fue el origen de lo que estamos hablando, Sí. no, no es fácil, no llega, no llega. Así que bueno, con esto vamos a liberar al señor Uri, que por supuesto que tiene un montón de cosas que hacer, se ha tomado esta pausa hermosa y no tengo más que palabras de agradecimiento por tu tiempo, porque sé lo valioso que es tu tiempo con todas las cosas que estás haciendo. Invitarte a seguirnos en nuestro canal, que es Tres Monos Padel. Y bueno, voy a cerrar con una frase que ahora sos el primero que tengo muy cerca para decirle esta frase, pero si nos cruzamos y no me jugás un cruzado, al menos espero que me des una entrevista la próxima vez. Las dos Pero cosas. ahora vos me podés hacer las dos cosas. Entonces ahora Las dos estamos con cosas. la disyuntiva, vamos a tener que jugar un cruzado. Vamos a tener que ir a jugar. Así que acepto la invitación que no sé si le hiciste, pero yo soy muy rápido para aceptar invitaciones de pádel. Y como verás, me cuesta mucho charlar de pádel también. Claro, Podemos tal estar, cual, tal cual. si no me Así, cortas vos, no se corta la conexión, seguimos para siempre. así que bueno, gracias Uri, perdón por los inconvenientes que tuvimos de comunicación, lo pudimos solucionar, así que por suerte esto no va a salir en el video y muchos éxitos en todo lo que se viene para vos, para tu empresa y por supuesto para el pádel en sí. Muchas gracias a vos, Javi, por invitarme y suerte a los tres monos entonces. Muchas gracias, que tengas buena tarde.